Nuevos reclutas. Anarquía, forma de sociedad sin gobierno ni leyes. Guay. Pretenden un mundo donde nadie pueda ser mandado ni nadie deba mandar. Es decir, un mundo sin gobiernos y donde no sea necesario gobernar. Un mundo donde las personas puedan autoconstituir, mediante una mancomunión de esfuerzos, una sociedad más benéfica y donde el poder no pueda estar separado de la comunidad. Esa idea era inédita. Se pueden encontrar antecedentes antes en la historia del mundo, no solamente en Occidente, también en otros lugares, pero la verdad es que la radicalidad de la idea y la simpleza de la idea es notable. A partir de la Revolución Industrial se genera un nuevo orden social, marcado por el surgimiento del proletariado y la consolidación de una clase social hegemónica, la burguesía. El proletariado sufre largas jornadas laborales y apenas le alcanza para vivir, mientras que la burguesía, una minoría, acumula grandes ganancias monetarias y vive con lujos a costa del hambre y la explotación laboral de la mayoría proletaria. La situación general es que la igualdad sigue siendo una materia pendiente y que el sistema de representación política es un modo de perturbar las injusticias. Por eso los anarquistas, la idea de revolución que tenían los anarquistas, es decir, Mijaíl Bakunin, Enrico Malatesta, Piotr Kropotkin, fundadores, era que primero era necesario difundir culturalmente la idea anarquista para que después pudiera, tarde o temprano, hacerse una transformación social, no al revés. Es decir, primero hay que conquistar el poder para después cambiar la cultura de la gente. Los anarquistas tenían en claro que no podía haber un mundo anarquista si primero las personas no creían en esa idea. El movimiento anarquista fomenta y se nutre de la formación de círculos culturales, bibliotecas, compañías filodramáticas y escuelas libres, que lo convierten en la expresión cultural de amplios sectores obreros y populares. En esos ámbitos nace la formación ideológica del obrero argentino del siglo XX. Lo procesa en el fervor de Enrico Malatesta, teórico italiano que huyó de Europa en 1885, las conferencias de Pietro Gori en la Facultad de Derecho le imprimen vitalidad y coherencia al movimiento local. En 1903, un año después del nacimiento de la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, se imprimen los primeros números de La Protesta, el mayor diario anarquista argentino y uno de los más importantes del mundo. Desde allí hace oír su prédica Alberto Giraldo, quien pronto edita Ideas y Figuras. En 1910, La Protesta alcanza su punto culminante. Es el único diario anarquista en el mundo que edita a la vez un vespertino, La Batalla. Los anarquistas fueron constructivos, eran creadores de sindicatos, de instituciones culturales, de grupos de teatro amateurs, al cual llamaban cuadros filodramáticos. En fin, bastaba un anarquista para comenzar a difundir la idea. Lo primero que hacían dos compañeros cuando llegaban a un lado es tratar de organizar una imprenta, imprimir, si no podían folletos, panfletos, lo que fuera, pero difundir la idea. La situación de miseria en la que vive gran parte de la población española en 1930 apenas ha mejorado desde que comenzó la Revolución Industrial un siglo antes. Continúan el analfabetismo y las profundas desigualdades sociales, sin que las autoridades, la Iglesia ni la burguesía pongan remedio. El anarquismo, que aparece como una propuesta del socialismo utópico para luchar contra la injusticia social, ha ido calando a lo largo de 100 años en las clases más desfavorecidas del país. Las ideas de Kropotkin y Bakunin arraigan con fuerza, especialmente en Andalucía y Cataluña. En 1840 nace en Barcelona la primera sociedad obrera y 30 años más tarde la Organización de los Trabajadores Españoles es ya un ejemplo para el resto de Europa. Tras la escisión de la Primera Internacional, en nuestro país triunfan las ideas antiautoritarias de Bakunin frente a las que propugna Marx. El golpe del 6 de septiembre de 1930, encabezado por el general Uriburu, llevó adelante una violenta persecución de la oposición y se encarnizó particularmente en los anarquistas, que aparecían como los más peligrosos probablemente para este orden nuevo que quería implementar la dictadura de Uriburu. Hubo persecuciones, cárceles, torturas llevadas adelante por el famoso comisario Lugones, el hijo del famoso poeta que introdujo entre nosotros el uso de la picana eléctrica, como todos recordamos, deportaciones
Y curiosamente también, dentro de este ambiente tan sombrío, de esta cuestión de persecución, de cárcel, de prisión, nace en el penal de Ushuaia y en el pabellón 3 de Villa Devoto la conjunción de los compañeros detenidos en pensar nuevamente en la unidad del movimiento. En la segunda década del siglo se producen en la Argentina grandes huelgas. Obreros ferroviarios, de la carne, trabajadores de ingenios en el noroeste se sublevan exigiendo mejoras vitales. Esta oleada alcanza su pico en la segunda semana de enero de 1919. La lucha por el salario y las condiciones de trabajo de los 800 trabajadores de los talleres Bacena es reprimida violentamente por la policía en lo que será conocido como la Semana Trágica. Pese a la masacre, los ecos del levantamiento se extendieron a lo largo del país, conmoviendo los imperios latifundistas del norte y del sur. Ejemplo de esto serán las históricas huelgas de los hacheros alzados contra la forestal y la rebelión de los obreros rurales de la Patagonia en 1920 y 1921. Está toda la documentación cómo el gobierno chileno le ofreció su ayuda a Irigoyen para terminar con las huelgas rurales, porque como decían, los mismos dueños de la Patagonia Argentina, los estancieros de la Patagonia Argentina, son los que tienen las estancias del lado chileno, así que el peligro es igual, dijeron. Más todavía, la denominada Liga Patriótica Chilena le ofreció su ayuda a la Liga Patriótica Argentina para luchar contra las huelgas patagónicas. Es decir, que eso se inventó en la década del 30, en el año 31, diciendo de que fueron los chilenos que asusaron esa huelga para después ocuparlos con los carabineros, y entonces fue salvada por el ejército argentino, que realmente en vez de salvarla hizo una verdadera masacre de trabajadores, ¿no? Bueno, también ahora después la versión fue de que como la mayoría de las estancias eran de propietarios ingleses, escoceses, sí, ¿no? Bueno, hubo una advertencia del embajador británico diciendo de que nuevamente, porque era la segunda huelga, nuevamente se han ocupado las estancias en Santa Cruz de propiedad de los súbditos de su majestad británica. Claro. Y eso no se va a volver a permitir, y hay tropas de marinería que desembarcarán para liberar esas estancias. Gente que venía de Malvinas, ¿no? De Malvinas, gente que venía de Malvinas. Entonces Irigoyen pensó, si hacen eso, los británicos vienen y ocupan las estancias y no se van más, ¿qué hago yo? Entonces, preferible cortar, por supuesto, el hilo por lo más delgado, y fusiló a los peones rurales, que tenían razón, porque realmente lo que pedían era lo que se había firmado en el primer convenio que había firmado el teniente coronel Varela, los estancieros y los representantes de los peones. Después de un informe durísimo de Varela acusando a los estancieros de ser los responsables. Así es, y después cambia totalmente, sin ninguna explicación. ¿Qué lo hace cambiar a Varela? ¿Cuál es tu hipótesis de por qué cambia a Varela? Le dieron la orden de Buenos Aires, termine para siempre con las huelgas patagónicas, y le da el bando de la pena de muerte. Capitán, 4 tiros. ¿Cómo, mi teniente coronel? Que le pegue 4 tiros. Vamos, sargento. Vamos, comandante. A no bromear. Ustedes 4, al reo. Ustedes, al resto. No, 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 no. ¡Soltadme! ¡Rápido! ¡La bala! ¡Rápido! ¡La bala! ¡No, por favor! ¡No, no, por favor! ¡Soltadme! ¡Soltadme, Chavana! ¡Chavana, por favor! ¡Chavana, por favor! ¡Chavana! ¡Chavana, por favor! ¡No! El sistema, yo creo que contra lo que entiende como peligroso para él, para su propia estabilidad, o como una alternativa al statu quo que impera, pues no duda en ejercer la violencia de modo institucional. Decía Max Stirner, por empezar, por utilizar, digamos, algún teórico anarquista, que cuando un individuo ejerce la violencia se le llama delito y cuando la ejerce el Estado se llama derecho. Y en definitiva, pues esto me gustaría resaltar. Todo el mundo sabe ya que tú eres un anarquista, porque eso salta a la vista y no hay nada que aclarar. Lo que pudiste hacer lo hiciste todo con creces. Por eso ahora
hagan otros también. Eres como una canción que va por la tierra entera, que no conoce frontera, que todos pueden oír. Y tienes la condición limpia y pura de un chiquillo, la bravura de un potrillo que ilumina como el sol. Tuviste que caminar por senderos perseguidos, pero con el cuello erguido supiste todo afrontar. Nadie te vio vacilar a las puertas de la muerte, que morir es mejor suerte que tenerse que inclinar. Eres tú, guitarra y voz, eres tu poesía y canto, que al mástil vas inspirando las notas de mi canción. Por eso quiero cantar, cantar a los cuatro vientos, que no importa en qué momento en mi casa podré entrar, en mi casa podré entrar, cualquiera que sea izquierdista. Pero si es un anarquista, ese se podrá quedar